Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio para las noticias y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, una historia que parece sacada de una telenovela, pero que es pura realidad, la supuesta superación amorosa de Demet Özdemir tras su romance con Can Yaman. Si han leído bien, porque esa sonrisa radiante que vemos hoy en Demet, será que es un reflejo de un corazón ya sanado. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque vamos a investigar a fondo. Y antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y rumores, te recuerdo que si aún no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda una de las más comentadas y admiradas en el universo de las series turcas. Sus miradas, su química en pantalla en Erkencikus traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Se convirtieron en la pareja soñada, en la envidia de muchos, y la expectativa de que su romance televisivo se hiciera realidad era altísima. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo Can y Demet fueron la pareja del momento, derrochando amor y complicidad en cada aparición pública, en cada foto compartida en redes sociales. Eran la viva imagen de la felicidad y el público se enamoró aún más de ellos, viéndolos no solo como actores talentosos, sino como dos almas gemelas destinadas a estar juntas. La intensidad con la que vivieron su romance, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras y la química innegable que desprendían, alimentaron un fervor colectivo que los catapultó a ser una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Sus seguidores soñaban con ellos, fantaseaban con verlos unidos para siempre, y cada detalle de su relación se convertía en noticia. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del estrellato, la relación tuvo su fin. Y como era de esperar, la ruptura también generó un revuelo considerable. Se especuló mucho sobre las causas, hubo análisis de cada uno de sus movimientos, de cada silencio en redes sociales. Para Demet, que parecía tan entregada a la relación, la separación debió ser un golpe duro. Los fans, que se habían identificado tanto con su historia, sintieron la decepción casi como propia. La imagen de la pareja feliz se desmoronó, dejando paso a la incertidumbre y a la pregunta inevitable: ¿cómo ha asimilado Demet esta ruptura? ¿Ha logrado pasar página? Las razones detrás de su separación nunca fueron del todo claras, lo que solo avivó la especulación. Algunos apuntaban a las presiones de la fama, otros a diferencias irreconciliables, e incluso hubo quienes sugirieron que las apretadas agendas de ambos jugaron un papel crucial. Sea cual fuere la causa, el hecho es que una de las parejas más admiradas del momento se separó, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos, tanto en el fandom como, presumiblemente, en los propios protagonistas. Pues bien, en los últimos tiempos hemos visto a Demet Özdemir brillar con luz propia. La actriz turca no solo ha continuado con su exitosa carrera, sino que además ha recuperado una energía y una alegría que para muchos son indicativos de que ha encontrado la paz interior. Su presencia en eventos, sus entrevistas recientes, incluso sus publicaciones en Instagram, la muestran radiante, segura de sí misma y sobre todo, feliz. Y es precisamente esa sonrisa, esa luz que emana, la que ha llevado a muchos a afirmar que Demet ha superado por completo su amor con Can Yaman. La vemos disfrutar de su vida, emprender nuevos proyectos y, sobre todo, mostrarse genuinamente contenta. Esta transformación es lo que nos impulsa a analizar a fondo si la supuesta sonrisa de superación esconde una realidad más profunda. Si analizamos su trayectoria post-ruptura, vemos una Demet empoderada. Ha asumido papeles protagonistas en proyectos de gran envergadura, demostrando su talento y profesionalismo. Pero más allá de lo profesional, lo que salta a la vista es su actitud ante la vida. Ya no hay rastros evidentes de la melancolía que a veces se percibía tras el fin de su relación con Can. Al contrario, la vemos disfrutar de su presente rodeada de amigos, viajando, viviendo experiencias que parecen nutrir su espíritu. Su carrera ha seguido en ascenso con papeles que la han desafiado y le han permitido explorar nuevas facetas como actriz. Ha trabajado en series que han sido un éxito tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando que su talento no depende de ninguna relación sentimental. Pero lo que realmente llama la atención es la forma en que aborda su vida personal. Parece haber una calma y una serenidad que no se observaban con tanta intensidad antes. Podríamos pensar que es simplemente una cuestión de tiempo, que la naturaleza huma.
Na tiende a sanar las heridas, y esto es, por supuesto, cierto. Pero en el caso de figuras públicas, a menudo hay más capas de complejidad. La presión mediática, la constante observación de cada paso, pueden hacer que el proceso de superación sea aún más desafiante. Y si además esa persona con la que se compartía un amor tan intenso sigue siendo una figura mediática prominente, la comparación es inevitable. La exposición constante de sus vidas personales, la atención de miles de ojos sobre cada movimiento, cada declaración, cada aparición pública, pueden convertir un proceso de sanación personal en un espectáculo público. Para Demet, el hecho de haber compartido una relación tan mediática con Can Yaman, y ver que él sigue siendo un foco de atención, seguramente añade una capa adicional de dificultad a la hora de dejar atrás el pasado. Can Yaman, por su parte, también ha continuado con su carrera, y su popularidad sigue intacta, si no en aumento, especialmente con sus proyectos internacionales. Esto, para Demet, podría haber sido un obstáculo adicional en su camino hacia la superación. Enfrentarse al recuerdo constante de una relación pasada, especialmente cuando la otra persona sigue siendo un foco de atención, requiere una fortaleza emocional considerable. Ver al ex con quien se compartió tanta intimidad seguir brillando en el ojo público, ya sea en la pantalla o en las portadas de revistas, puede ser un recordatorio constante de lo que fue. Sin embargo, la forma en que uno maneja esa realidad, la forma en que uno elige enfocarse, es lo que marca la diferencia. Sin embargo, la clave de la aparente superación de Demet parece residir en su enfoque. En lugar de quedarse anclada en el pasado, ha sabido mirar hacia adelante. Ha invertido en sí misma, en su crecimiento personal y profesional. Ha demostrado que su felicidad no depende de una sola persona, sino de su propia capacidad para generar bienestar en su vida. Y esa es una lección valiosa para todos. Su estrategia parece haber sido la de canalizar su energía hacia lo que sí puede controlar, su carrera, su bienestar físico y mental, y sus relaciones personales significativas. En lugar de lamentarse por lo que no fue, ha construido activamente un presente y un futuro en los que ella es la protagonista indiscutible. Recordemos que las relaciones sentimentales, por muy intensas que sean, son solo una parte de la vida. Demet, al parecer, ha comprendido esta verdad y ha sabido equilibrar su vida personal con su carrera, priorizando su bienestar. Su sonrisa actual no es solo una fachada, es el reflejo de un trabajo interno, de una aceptación y de una reconciliación consigo misma. Es el resultado de haber comprendido que la plenitud no reside en la presencia de otra persona, sino en la propia aceptación y en la capacidad de construir una vida significativa e independiente. Ha entendido que el amor propio es el cimiento sobre el cual se construye cualquier otra relación sana y duradera. También es importante mencionar que el apoyo de su círculo cercano, sus amigos y su familia, sin duda, ha jugado un papel fundamental en este proceso. Contar con personas que te quieren y te apoyan incondicionalmente es un bálsamo para el alma, especialmente en momentos de dificultad. El verdadero soporte emocional, ese que no busca titulares ni protagonismo, es a menudo el más valioso. Tener una red de apoyo sólida y confiable puede ser un factor determinante para superar cualquier adversidad, y en el caso de una figura pública, donde la soledad puede ser una compañera constante a pesar de estar rodeada de gente, este apoyo se vuelve aún más crucial. Y si nos preguntamos, ¿ha habido alguna pista que nos revele que ha superado a Can? Pues a menudo son los pequeños detalles los que hablan más fuerte. La forma en que habla de su pasado, o más bien, la forma en que no habla de él, puede ser muy reveladora. Cuando un tema deja de ser tabú o fuente de dolor, se puede abordar con naturalidad, o simplemente se deja de mencionar porque ya no tiene el mismo peso. En el caso de Demet, parece haber una ausencia de referencias constantes a Can Yaman en sus entrevistas o declaraciones, lo que sugiere que ya no ocupa un espacio primordial en su mente. Su discurso se centra en sus proyectos actuales, en sus aspiraciones futuras y en su visión de la vida. Además, su actual vida social, su independencia y el hecho de que se la vea disfrutar de su tiempo libre sin la necesidad de compartir cada instante con una pareja, también son señales claras de una persona que se siente completa por sí misma. Ha encontrado la manera de ser feliz con su propia compañía, y con la de sus seres queridos. La vemos disfrutar de viajes en solitario o con amigas, de eventos sociales donde se la ve relajada y auténtica, sin la presión de tener que mantener una imagen de pareja. Esta independencia en su tiempo libre, esta capacidad de disfrutar de su propia compañía, es un indicador potente de que no está buscando llenar un vacío emocional. La famosa sonrisa de Can Yaman de Method Demir superó su amor,
no es solo un titular pegadizo, es una observación de la transformación de una persona. Es ver cómo alguien, tras una experiencia significativa, emerge más fuerte, más sabia y sobre todo, más feliz. La transición de una relación intensa y pública a un estado de paz interior es un proceso que merece ser celebrado y analizado. No se trata de olvidar el pasado, sino de integrarlo como una experiencia de aprendizaje que contribuye al crecimiento personal. Ahora, por supuesto, en el mundo del espectáculo, los rumores siempre están a la orden del día. Y siempre habrá quien busque una sombra de duda, un indicio de que el pasado aún pesa. La naturaleza del entretenimiento es la especulación, y es difícil escapar de ella. Sin embargo, basándonos en lo que vemos y en las declaraciones que ha dado, la conclusión más lógica es que Demet ha logrado pasar página. Ha sanado sus heridas, ha aprendido de la experiencia y ha enfocado su energía en construir un futuro brillante. La evidencia, tanto profesional como personal, apunta hacia un estado de bienestar y autoconfianza. Y esta es, para mí, la parte más inspiradora de esta historia. Nos muestra que sin importar las decepciones o los tropiezos, siempre hay una oportunidad para renacer, para reencontrarse con uno mismo y para encontrar la felicidad. Demet Özdemir, con su talento y su resiliencia, nos da un ejemplo de cómo superar las adversidades y seguir adelante con una sonrisa. Una sonrisa que hoy por hoy, parece no tener nada que ver con Can Yaman, sino con ella misma. Su historia es un recordatorio de la fuerza interior que poseemos y de la capacidad que tenemos para reconstruirnos después de cualquier dificultad. Es la demostración de que la verdadera felicidad se cultiva desde adentro. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la supuesta superación amorosa de Demet Özdemir. Lo que hemos visto es una mujer fuerte, exitosa y sobre todo, feliz. Su sonrisa actual parece ser el sello de su fortaleza y de su capacidad para seguir adelante. Ha logrado dar la vuelta a la página y enfocarse en su propio bienestar y en su carrera. La hemos visto evolucionar, crecer y florecer, y es un placer ser testigos de ello. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Recuerden que sus opiniones son muy valiosas para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre la superación de Demet? ¿Creen que ha superado por completo su amor con Can Yaman? ¿Ven esa misma transformación que nosotros? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y responderles. Su perspectiva enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda disfrutar de nuestro contenido. Un me gusta nos ayuda enormemente a seguir creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las vidas y los secretos de sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y secretos del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.